Ahora vamos a ver las verdades de la identificación. Ya sabiendo que la salvación no se puede perder, vamos a ver las verdades de la identificación. Y si vamos ahí nuevamente atrás en la última página de sus libros, pueden llenar ahí el bosquejo general que tiene el libro de Romanos, para que usted tenga un bosquejo general, y puede llenando los espacios en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto? La justificación explicada por medio de ¿qué? El ejemplo de Abraham y David, que fueron justificados por la fe en Jesucristo. La justificación ejemplificada también la vimos, ¿verdad? La justificación ejemplificada, que también la vimos ahí claramente, por medio de ¿quién? La justificación explicada, primero que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo, la ejemplificada por medio del ejemplo de Abraham y David. Vimos la justificación y los resultados finales, ¿verdad? Vimos claramente que somos salvos por la fe en Jesucristo y obviamente estuvimos hablando de la seguridad eterna. Y ahora vamos a pasar a la identificación. En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Esto sería Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre realmente con su palabra nuestra identificación. Porque nosotros tenemos que identificarnos de la manera como Dios nos ve hoy, ¿verdad? Y no identificarnos de la manera como nos vemos antes. Y dependiendo de nuestra identificación, vamos a entender bien nuestra santificación. Entonces es importante que pongamos cuidado a esta parte, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pido que tú me ayudes a poder explicar esto conforme al poder de tu fuerza, Señor, por medio del Espíritu Santo, y no la mía, Señor, dependiendo en ti como pámpano, Señor, para llevar de la vid, entonces, el fruto que tú quieres que se produzca en este taller, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudas a identificarnos, Señor, claramente en Jesucristo. A todos los que hemos creído en Él, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto que la salvación es un regalo, es gratuito, ¿cierto? Vimos que la paga del pecado es muerte, pero la dávida, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese regalo, cuando pone uno su fe en Jesucristo, vemos que es un solo regalo, es una sola la salvación. Y mire lo que dice Romanos capítulo 5, por favor, vamos a ir a Romanos capítulo 5. Y vamos a ver que en Romanos capítulo 5 nos dice allí que ese regalo que es uno solo está dividido en ¿qué? En tres fases, ¿sí? La primera fase se llama la justificación, la segunda se llama la santificación y la tercera la glorificación. Y vimos con la seguridad de la salvación de que el Señor finalmente a todos los va a glorificar, a todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Ninguno se va a quedar atrás. Entonces, la justificación nos habla del aspecto pasado. Fuimos salvos ¿de qué? De la pena del pecado. La santificación nos habla del presente, que estamos siendo salvos ¿de qué? De la presencia del pecado. Y el futuro nos habla de que seremos salvos un día de la ¿qué? De la presencia del pecado. Si en la santificación estamos siendo salvos del poder del pecado, en el futuro seremos salvos de la presencia misma del pecado. ¿Sí? Ya no vamos a estar más nunca más estar, vamos a despojarnos de este cuerpo pecaminoso, hablando de la naturaleza carnal, seremos transformados y así entonces vamos a ver al Señor santificados totalmente, tanto en cuerpo, mente y alma, ¿sí? Y vamos a estar en la presencia del Señor. La santificación nos habla de ser salvos del poder del pecado. Cada vez que nosotros nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Dios, que lo vamos a ver más tarde, entonces nosotros comenzamos a emanar la vida de Cristo a otros. Y nosotros comenzamos a vivir una vida de santidad. Comenzamos, como por decirlo así, el pámpano. Nosotros como pámpanos comenzamos a manifestar la vida de la vid y llevamos fruto, ¿sí? Nosotros no podemos producir fruto, solamente llevamos fruto cuando permanecemos en el Señor. Amén. Y la justificación es cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo para ser salvos de la pena del pecado, del infierno, básicamente. Entonces vamos a ver esas tres fases en este versículo, en el capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, ¿qué dice allí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos todos? Tenemos paz, ¿cierto? Fuimos salvos de la pena del pecado. Todos íbamos para el infierno, íbamos por la ¿cómo se llama? Por la vía ancha, ¿verdad? Íbamos por el camino ancho. Pero escuchamos por la fe que Jesucristo murió por nuestros pecados
y pusimos nuestra fe en Él, que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que se levantó entre los muertos. Y ahorita estamos en el camino angosto, hemos entrado y entonces tenemos paz para con Dios, fuimos justificados en el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo. Esa es la primera fase de la única salvación en Cristo que tenemos. La segunda tiene que ver entonces con nuestra vida terrenal, desde el momento en que fuimos salvos hasta el momento que vamos a ser glorificados, ya sea por muerte, ausente del cuerpo, presente con el Señor, o por vida seremos transformados en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, toda esa vida de santificación terrestre, nosotros entonces estamos siendo salvos del pecado. Mira lo que dice Romanos 5, 2a. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Estamos firmes, dice la palabra de Dios. No dice estaremos, estamos firmes. Esa es nuestra condición ahora, estamos firmes en el Señor, ¿sí? Esa es la condición presente. Estoy siendo salvo ¿de qué? Del poder del pecado. Y la futura glorificación es que seremos salvos en el futuro. ¿Y qué nos dice allí? Romanos 5, 2b, la segunda parte, nos dice allí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabemos que nuestra glorificación es garantizada, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos, así mismo vendrá por nosotros, ¿verdad? Igualmente seremos transformados un día. Entonces, gloria a Dios por eso. Otro versículo donde usted puede ver las tres fases de la una salvación en Cristo es el 5:10. Mire lo que dice Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿De qué está hablando allí? Fuimos. ¿De la justificación, santificación o glorificación? Fuimos, tiempo pasado. ¿Qué sería entonces? Justificación. Dice allí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios cuando pusimos nuestra fe en Cristo, por la muerte de su Hijo, ¿cierto? Luego dice, mucho más, estando reconciliados. ¿Cuál de las tres fases es estando reconciliados? Santificación, tiempo presente, continuo. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Estando reconciliados con Dios, ¿cierto? Y luego, ¿qué dice allí? Estando reconciliados, seremos salvos futuro por su vida. Está hablando de la futura glorificación. En un solo versículo, las tres fases de la única salvación en Cristo. Lo único que usted tiene que ver es el tiempo pasado, presente y futuro en los verbos para saber cuál de los tres tiempos está hablando. Amén. Gloria a Dios. Espero que eso le haya quedado claro. Hemos estado constantemente viendo la gráfica y vamos a seguir viendo gráficas después. Ahora, ¿qué pasa cuando uno pone su fe en Jesucristo? Pues entonces hay unas verdades de la identificación. Nosotros ya pertenecemos a otro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Pero no siempre nosotros nos estamos viendo como nuevas criaturas. Necesitamos renovar nuestra mente para poder actuar conforme a lo que ya hemos sido hechos cuando pusimos nuestra fe en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Entonces vamos a ver las verdades de la identificación, un precursor para la comprensión de la santificación. Y vamos a ver dos puntos. El primero, vamos a ver las dos identidades que resumen toda la humanidad. Y luego vamos a ver la herencia que recibimos de las dos ramas de la humanidad, de Adán y de Cristo. Empecemos. Romanos 5 del 12 al 21 nos habla de las dos identidades que resumen toda la humanidad. Primera de Corintios 15, 20 al 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos allí. Primera de Corintios 15 del 20 al 22. Nos dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero que se levantó entre los muertos para nunca morir de nuevo. Lázaro fue levantado, pero volvió a morir. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte, hermanos? Por Adán. ¿Y por quién entró la resurrección de los muertos? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, toda la humanidad heredó una naturaleza pecaminosa, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que ya hemos puesto nuestra fe en Él. Hemos sido vivificados y seremos vivificados también en la futura resurrección. Vivificados espiritualmente por medio de la fe, pero vivificados corporalmente cuando venga la resurrección de entre los muertos. Mira lo que dice el 45 al 49. Dice así. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente.
¿Se acuerda cuando Dios lo hizo en el jardín del Edén y sopló sobre él aliento de vida y fue Adán un ser viviente? Y el postrer Adán, hablando de Cristo, espíritu vivificante. ¿Por qué vivificante? Porque Él es el que da vida a toda criatura. Él es eterno. ¿Sí? Ahora dice ahí la palabra de Dios, el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Una mejor traducción del griego sería, mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. ¿Sí? Lo natural que nosotros heredamos de Adán, ¿qué es? Una naturaleza pecaminosa. Pero ahora en Cristo nosotros hemos heredado una naturaleza ¿qué? Espiritual. Somos espirituales, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que, básicamente en 45, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice allí? Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. En este caso, pues dice animal, pero es en realidad el griego dice natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Dios lo sacó de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Adán. Terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Sí ve? Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, le es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, hereda una naturaleza pecaminosa, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir, nacido de arriba, del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Todos nosotros nacemos de Adán. Todos somos entonces de una sola sangre. Dios sacó todo género humano de la sangre de Adán. Todos heredamos una naturaleza pecaminosa. El cual el celestial, tales también los celestiales. Tú y yo estamos sentados a la diestra del Padre. Pablo dice que nosotros somos ¿qué? Embajadores en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Espiritualmente ya estamos sentados a la diestra del Padre. Lo que es verdadero de Cristo es verdadero de ti. Si Cristo murió por tus pecados, ya Dios no te ve como pecador, sino justificado mediante la fe en Cristo. Hemos sido resucitados con Él. Las dos identidades que resumen toda la humanidad, ¿cierto? Ahora mire lo que dice allí el versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuándo traemos la imagen del terrenal? Cuando nacemos en este mundo, a través de nuestros padres, ¿sí? En este caso, los padres físicos. Traeremos también la imagen del celestial, porque hemos tenido un nuevo nacimiento cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dios identifica a toda la humanidad en o con uno de dos hombres, el primer Adán o el postrer Adán, Cristo. 1 Corintios 15, 45 nos dice allí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, la humanidad está dividida en aquellos que se identifican en Adán, los que todavía no han sido salvos, son entonces identificados con el primer Adán. Pero los que han puesto su fe en Jesucristo, ahora se identifican con el postrer Adán, que es Cristo, han sido vivificados, porque estaban muertos sus delitos y pecados, de acuerdo a Efesios capítulo 2. 1 Corintios 15, 45, ya lo leímos. Filipenses 3, del 20 al 21, vamos allí, Filipenses 3, del 20 al 21. Nos dice la palabra así. Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. No dice estará, está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que en la estimación de Dios, tú y yo, así como Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, lo que es verdadero de Cristo es verdadero de ti, tú puedes entonces extraer vida de arriba cuando tienes comunión con Dios. Por eso puedes tener entonces paciencia en las pruebas, puedes tener fruto espiritual aquí que la gente dice, oye, ¿y tú a dónde tienes tanta paciencia? ¿Y de dónde sale esa fortaleza? Del cielo. Porque nosotros realmente somos ciudadanos del cielo, ya no somos de esta tierra. Lo único que nos tiene en esta tierra atajados es este cuerpo mortal. Amén. Pero interiormente nosotros somos de allá. Gloria a Dios, hermano. Por nacimiento espiritual. Y por eso nos dice allí en el versículo 20 a 21, el versículo 21 dice, el cual transformará, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo físico, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede que también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Entonces nuestra identidad está ¿en dónde? Con Jesús. Ya no nos identificamos más con Adán, porque somos creyentes. Dios te considera como miembro de uno de estos dos linajes. Juan 3:3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como les dije, lo que está nacido de la carne, carne es, un nacimiento físico. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto os digo, os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Gálatas 6:15, ¿qué nos dice? Vamos allí rápidamente, Gálatas 6:15. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Usted y yo somos una nueva creación, estamos en Cristo. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Ya Dios no nos ve en pecado, nos ve en Cristo. Esa es la realidad, aunque aún todavía pecamos. Pero gracias a la rectitud de Cristo que se nos fue impartida en el momento en que creímos en Él, Dios nos ve a la luz de Cristo. Esa no es nuestra nueva identidad. Nosotros fuimos aceptados en el amado. Amén. Adán y Cristo son como líderes nacionales, quienes representan las dos ramas de la humanidad. Por eso en sus epístolas Pablo se refirió a menudo a que el creyente está en Cristo. Efesios 1:3 nos dice allí, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. Fue en el amado que fuimos aceptados. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Versículos 10 y 11, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Claramente, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así como hoy en día, si Estados Unidos entra en guerra con otro país y usted está visitando ese país por casualidad, el país enemigo, usted puede sufrir las consecuencias de ser apresado allá, porque usted sería un prisionero de guerra, ¿verdad? Por el hecho de ser ciudadano aquí, ¿cierto? Lo mismo es así, todos nacemos en Adán, pero ahora que por un nuevo nacimiento espiritual, ahora estamos en la familia de Dios. ¿A través de qué? Estamos en Cristo. Entonces lo que es verdadero de Cristo es verdadero de nosotros, y tenemos que conocer entonces qué vida tenemos ahora que tenemos en Cristo. Necesitamos crecer espiritualmente. En la estimación de Dios, lo que es cierto de tu jefe nacional, entonces, en este caso Cristo o Adán, es cierto para ti. Es cierto para ti. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 22, ¿qué nos dice? Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Mira la palabra todos. Debes crecer en el conocimiento de quién eres en Cristo, tu verdadera identidad como un creyente. Desde el momento que tuviste tu fe en Jesucristo, Dios te ve desde aquí en adelante a la luz de la eternidad como hijo suyo. Quieras o no, transformar tu mente o creerlo así. Así te ves desde el momento en que pusiste tu fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Y sabe qué le gusta a Satanás? Que usted tenga la palabra apartada para que usted no sepa quién ha sido hecho en Cristo, para que siga viviendo engañado por los deseos engañosos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Gloria a Dios, está aprendiendo, amén. Y todos estamos aprendiendo. Entonces, ¿para qué? Para que podamos vivir gozosamente de la nueva posición que tenemos en Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer, tu verdadera identidad como un creyente, para poder gozar plenamente de la nueva posición en Cristo. Tú no puedes gozarte de algo que no conoces. Por eso, ¿qué dice Romanos 12? Vamos allí rápidamente, Romanos 12.
Romanos 12 dice así que hermanos, versículo 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo lógico, porque ya somos de Él, estamos en Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Porque muchos cristianos no experimentan cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en su vida, porque no están renovando su entendimiento. ¿Sí? Y a Satanás le encanta tener a cristianos en ignorancia, porque no pueden vivir la plenitud de su vida libre y de su vida de gracia y del poder del Espíritu Santo que Dios da. Debido a tu nuevo nacimiento, Dios te identifica con Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana, para siempre. Juan 17, 23, vamos a verlo rápidamente. Juan 17, 23. Nos dice así. Yo en ellos y tú en mí. Esa es la relación que tiene Jesús con el Padre. Para que sean perfectos, ¿qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos, eso es lo que tenemos nosotros, estamos en Cristo. Yo en ellos y tú en mí. Por eso podemos permanecer en Él como pámpanos. Si queremos entonces nosotros tener comunión con Él y llevar fruto y más fruto, entonces Dios va a recibir la gloria, porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos más fruto, ¿verdad? Entonces claramente nos muestra que hay una unidad que se provocó en el momento en que fuimos comprados por la sangre de Cristo y colocamos nuestra fe en Él. Si en Adán todos mueren y Adán trajo la separación del hombre y Dios, todos nos hemos separado de Dios, muertos en delitos y pecados, ahora Cristo trajo la unión entre Dios el Padre y el hombre. Si el hombre en Adán perdió su gloria y su honra, ahora en Cristo Dios ha restaurado su gloria y su honra en nosotros. Amén. Ese es el amor de Cristo. Efesios 2:6, vamos allí, Efesios 2:6. Dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 3:3, vamos ahí lo que dice la palabra. Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí es donde está nuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Y es una vida que se puede disfrutar plenamente. Dios no vino solamente a darnos vida eterna en longevidad después de la muerte, sino yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ya. Amén. ¿Y qué de ti en cualquier momento dado, tanto de tu vida diaria como de tus pensamientos, te identificas ya sea con Adán, el ex jefe, o con Cristo, tu cabeza nueva? ¿Sí? Ese es el problema. Hay veces nos identificamos entonces con la vieja vida. ¿El qué? Con nuestro ex jefe, que es Adán. ¿Cierto? Pero ahora Dios quiere que nosotros nos identifiquemos diariamente con Cristo, que es nuestra nueva cabeza. ¿Cierto? Juan 15 del 4 al 5. Vamos allí. Juan 15 del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5. Ahí está Jesús hablando de que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y que todo pámpano que en mí, está hablando solamente en creyente, mire que dice que todo pámpano en mí. Está hablándoles a creyentes acerca de la comunión. Todo el árbol de la ilustración de esta ilustración son ramas que están en Él. Ya Judas había salido de allí en el capítulo 13 de Juan. Estaban hablando de los creyentes que estaban allí. Y le dice así, todo pámpano en mí, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el versículo 4 y 5? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿qué? En mí. En mí. O sea que un cristiano no siempre permanece en Él. Esto tiene que ver con el crecimiento del cristiano, con el renovar su mente, con el tener comunión con Él. Es más, el Señor lo estaba preparando a sus discípulos para su partida, según San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahora le estaba preparando a tener comunión con Él para que esté dependiendo de Él después de su partida. Y en el 16 les dice que le va a dar el Paracleto, el Espíritu Santo.
Y mira lo que dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Si tú te identificas diariamente con Él, hermano, hay muchas cosas que Él sí va a provocar que tú puedas hacer. Porque mira lo que dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quiénes los echan en el fuego? Los hombres. Cuando usted no permanece en la vid, ¿qué pasa con nuestro testimonio? La gente lo echa de menos, ignora lo que nosotros somos, porque dice, ¿cómo que cristiano y mira lo que tú haces? ¿Verdad? Nos echan de menos. Los hombres lo echan al fuego, a las ramas que son secas, no sirven en ese momento. ¿Sí? Mire que son los hombres los que echan el fuego, no es Dios. Usted no está hablando de la salvación, está hablando de la falta de comunión con Dios. Usted y yo, como Jonás, no daba buen testimonio y vino la calamidad por medio del oleaje allí en el mar en el mar Mediterráneo cuando estaba escapando de Dios. En lugar de ir a Nínive, fue a Tarsis, ¿verdad? Y le dijeron, ¿por qué no está cayendo esta maldición? Decían los marineros, y dice, es por mí, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con él? Lo tiraron, ¿verdad? Así es el creyente cuando no está permaneciendo en el Señor. No sirve para nada, es como una rama seca que solamente sirve para ser tirada al fuego, ¿verdad? Pero gloria a Dios, el Señor tiene misericordia y restauró después por un ratico ¿cómo se llama? A Jonás y volvió otra vez a renegar, pero bueno, así somos hay veces, ¿verdad? La herencia que recibimos de las dos ramas de la humanidad, de Adán y de Cristo. Entonces tenemos Romanos 5, del 12 al 15. Vamos a leerlo allí, por favor. Romanos 5, del 12 al 15. Y dice así. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces la herencia que recibimos de las dos ramas de la humanidad, de Adán y de Cristo. Romanos 5 del 12 al 14, vemos que Adán, nuestra cabeza antigua, nos dio una herencia terrible. Heredamos una naturaleza pecaminosa de él. Por eso todo hombre nace con esa tendencia hacia el mal. Romanos 5, 12a nos dice ahí claramente, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, un solo hombre, Adán, trajo el pecado a la raza humana. Romanos 5, 12b nos dice allí claramente, y por el pecado la muerte. Desafortunadamente recibimos la sentencia de la muerte por el pecado de Adán. Romanos 5, 12c, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres por nuestra relación con Adán. Todos nacimos de Adán. Por eso la necesidad de un nacimiento virginal sin relación al pecado en cuanto a Jesús, para podernos rescatar por medio de un nacimiento perfecto, humano, ¿verdad? Dios hecho hombre. No solo heredamos la muerte de Adán, sino que como Él merecemos la muerte porque todos hemos pecado y por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, dice la palabra. Romanos 5, 13a, pues antes de la ley había pecado en el mundo. La ley fue dada ¿con quién, hermanos? Con Moisés. Pero antes de la ley había pecado, Adán y Eva pecaron en el principio de la creación, ¿verdad? Entonces vemos claramente lo que dice la palabra de Dios. Pecaron, ¿cierto? Desde Adán hasta Moisés, antes de que los 10 mandamientos existieran, todos morían por causa del pecado. Romanos 5, 13b nos dice allí, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Como no había una ley para que la quebrantaran, como la hubo para Adán, sus pecados personales no les fueron imputados como una transgresión o incumplimiento de una ley. ¿Sí? Romanos 5, 14a nos dice la palabra de Dios, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La gente moría de todas maneras, ¿no? Adán duró 930 años y murió. Sin embargo, los pecados no fueron imputados como transgresiones. Todavía las personas en el tiempo desde Adán hasta Moisés morían por su naturaleza de pecado y la paga del pecado que les fue imputada o transmitida desde Adán. Porque el Señor les dijo, ciertamente que moriréis.
Pero a ellos no les ponía la ley mosaica, porque la ley mosaica no existía todavía. Pero no quiere decir que eran exentos de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera ley que le puso el Señor fue de que ciertamente morirás, ¿verdad? Era solamente una. Y de ahí comenzaron a morir todos los hombres. Es más, por eso no murió Caín. El Señor le perdonó a Caín, ¿verdad? Pues le colocó una marca. ¿Se acuerdan? Porque asesinó a quién? A su hermano Abel. Ya después colocó lo que llama la pena de muerte en Génesis capítulo 9. Dice, el que derramare sangre, a este se le mandará su sangre, porque ya el hombre era continuo mal, ¿verdad? Entonces, a partir después del diluvio, el Señor quería y fundó lo que se llama el gobierno para hacer justicia y de cierta manera controlar el mal. Y así progresivamente hasta llegar a la ley de Moisés. Romanos 5:14b nos dice la palabra de Dios. Dice allí, Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que todos en el tiempo de Adán hasta Moisés, aunque no quebrantaron la ley a la manera de Adán, todos murieron como Adán. Todos recibían la consecuencia de que ciertamente moriréis, ¿verdad? O la paga del pecado es muerte. Romanos 5:14c nos dice ahí claramente, Adán es un tipo de Cristo, el cual es figura del que había de venir, porque así nos lo dice la palabra de Dios. Adán, el cual era figura del que había de venir. Adán fue un tipo de Cristo en que fue el progenitor de la raza de la humanidad, del cual todos llevarían su imagen y sus características, como lo leímos en 1 Corintios 15, del 44 al 49, ¿cierto? Como un tipo de Cristo, Adán delante de Dios es el representante de su rama de la humanidad, tal como Cristo delante de Dios representa su rama. Lo que Adán posee, sus hijos también lo poseen: pecado, muerte y juicio. De la misma manera, lo que Cristo posee, sus hermanos también lo poseen: justicia, vida y libertad. Amén. El uno trajo pecado, Jesús trajo justicia, hizo justicia por nuestros pecados en la cruz. El uno trajo la muerte, el otro trajo la vida eterna. Y el uno nos trajo nosotros juicio, ahora Cristo nos trajo la libertad del juicio. Gloria a Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. Romanos 5:15 nos dice, pero el don no fue como la transgresión de Adán. El don es el regalo de Dios. Porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? Cristo, nuestra nueva cabeza, dio a su rama de la humanidad a nosotros una herencia bendita. La gracia de Dios es más poderosa que el pecado del hombre. También dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si el pecado son como las montañas más altas del mundo, la gracia de Dios viene siendo como el diluvio global que dejó las montañas más altas del mundo bajo agua. Amén. Gloria a Dios. Si el pecado fuera mayor que la gracia de Dios, entonces Jesús no hubiera podido levantarse entre los muertos y no pudiera haber ofrecido la salvación por gracia. Interesante, ¿verdad? A través de su pecado, Adán pasó la pena de muerte a todos los que están en Adán. Por el contrario, en Cristo recibimos el don de la gracia de Dios a causa de la justicia o rectitud de Cristo. Usted y yo no tenemos nada menos y nada más que la justicia y rectitud de Cristo, y por eso podemos ver a Dios. Este don gratuito no es como la maldición de la muerte que el hombre Adán otorgó a su linaje, con la excepción de que todos los que pertenecen a esa cabeza nacional, los muchos de Adán, la heredan. Este don gratuito es la gracia de Dios abundando mediante el hombre, Cristo Jesús, a su linaje, los muchos de Cristo, los muchos de Cristo. Por eso dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, todos los de Adán, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:16, dos legados. Entonces tenemos dos legados, dos hombres, dos legados. Veamos el paralelo. Romanos 5:16 nos dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, ¿cierto? Adán nos legó el juicio, producto de una sola transgresión que cometió,
¿cierto? ¿A qué? Al comer el árbol prohibido, junto con Eva, ¿no? Un solo pecado, el de Adán, dio lugar al juicio de Dios contra nosotros. El juicio de Dios contra nosotros trajo nuestra condenación. Por un solo hombre entró la condenación al mundo. Romanos 5:16b nos dice ahí la palabra de Dios, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cristo ganó para nosotros el don gratuito, la gracia salvadora, resultando en la justificación, obviamente del que pone su fe en Jesucristo. Cristo adquirió para nosotros la gracia de Dios, amén. La gracia de Dios, somos salvos por gracia. Este don gratuito resultó en Dios declarándonos justos. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. Romanos 5:17. Entonces tenemos no solamente dos legados, tenemos ahora dos dominios que nos habla la Biblia en el 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Adán con su transgresión trajo el dominio de la muerte, su reino es uno de muerte. Nos trajo la muerte espiritual y la muerte física, hermano. Pero Cristo nos trajo ¿la qué? La vida espiritual y eventualmente en la resurrección la vida física eterna. Una sola transgresión, la de Adán, causó que la muerte reinara como rey entre sus descendientes. No había nada que pudiéramos hacer sino hasta que Jesucristo, por su gracia, se hubiera manifestado. Desde la caída, la muerte ha reinado por medio de Adán, de uno solo entre su gente. Romanos 5:17b nos dice claramente allí, dice así, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cristo en su acto de obediencia, su muerte en la cruz, trajo el dominio de la vida. Él da a los suyos tanto vida abundante como vida eterna. Juan 7:38, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Juan 7:38. Nos dice así. Y estando detrás de él, Juan 7:38, sí, dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies y a enjugar con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Creo que la referencia no está bien, ¿verdad? Pero yo creo que trataba de decir que el que cree en él tiene vida eterna, ¿verdad? Él da a los suyos tanto vida abundante como eterna. Y también dice la palabra de Dios que él vino para darnos vida y vida en abundancia. Creo que está refiriendo a ese versículo. Me equivoqué en ese versículo. La gente de Cristo, quienes han recibido la abundancia de la gracia de Dios, reinan en vida. Amén. Nosotros reinamos en vida. La gente de Cristo, quienes también han recibido el don de la justificación, siendo declarados justos ante Dios, reinan en vida. Don aquí es la palabra griega dorea, que significa regalo gratuito. Gratuito. Veamos una referencia, 2 Corintios 11:7. 2 Corintios 11:7. Nos dice allí, 2 Corintios 11:7. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea que realmente no fue de balde porque Cristo murió por nuestros pecados, amén. Efesios 3:7 también nos dice la palabra de Dios. Leamos otro versículo, Efesios 3:7. Nos dice allí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado según la operación de su poder. El don de la gracia de Dios. Romanos 5:18, dos opciones, aquí ya para terminar, que cambiaron la historia. Dos opciones que cambiaron la historia. Vamos rápidamente, Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dos opciones que cambiaron la historia.
Romanos 5, 18a, Adán escogió desobedecer a Dios. La sola transgresión de Adán, su acto de injusticia, fue su pecado de desobediencia. Él trajo el pecado y la condenación a la raza humana. Génesis 3:6 nos lo dice muy claramente, ¿verdad? Cuando pecó, trajo la muerte. El acto de injusticia de Adán resultó en la condenación de toda la humanidad. Y gloria a Dios que fue por un solo pecado, que todos fuimos condenados, porque por un solo acto de justicia todos podemos llegar a ser justificados. Amén. Si no de otra manera, Jesucristo tenía que morir una y otra vez, ¿verdad? Lo hizo una sola vez por todas. El acto de injusticia de Adán resultó en la condenación de toda la humanidad. Y él, como cabeza federal o cabeza nacional, representó a toda la humanidad para darle vida eterna a todo aquel que cree en él. Romanos 5, 18b nos dice, Cristo escogió obedecer a Dios el Padre. ¿Sí? Por eso dice allí, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo escogió obedecer a Dios el Padre. Así como en Adán escogió desobedecer a Dios. El acto de justicia de Cristo fue su muerte en la cruz. Él trajo el remedio para los pecados de todo el mundo. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Nos dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿qué? Según Cristo. ¿Cierto? Ese es, leí Colosenses, es muy bien. ¿Sí ve? Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre y sufrió muerte y muerte de cruz. Muy bien, gracias hermano por ayudarme ahí. El acto de justicia de Cristo trajo la oportunidad de la justificación para todos los hombres. Dos acciones, dos resultados, dos acciones con dos resultados muy diferentes. 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Dos acciones con dos resultados muy diferentes. Romanos 5:19a, Adán y su desobediencia, ¿cierto? Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, en él fuimos constituidos pecadores. Afectó a toda la raza humana su pecado. Constituyó pecadores a todos sus descendientes. Todos somos de la raza humana. Hay una sola raza, la raza humana. Romanos 5:19b. Pero nos dice allí la palabra de Dios que pero también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Cristo y su obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo leímos en Filipenses 2:8. Afectó a todos los que creen, únicamente a los que creen, hermanos, aunque pagó por todos, solamente los que creen se les es contado por justicia, dice la palabra de Dios. Sus nacidos de nuevo, sus muchos, y se ofrece gratuitamente a todos los muchos de Adán. Constituye a todos sus muchos justos. Usted y yo, que le hemos puesto nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, hemos sido declarados justos delante de Dios. Aquí terminamos con Romanos 5, del 20 al 21, dos esferas, la ley versus la gracia. Ahora podemos entender la ley versus la gracia. Quien nos puso bajo la ley fue ¿quién? Adán. Pero quien nos proporciona la gracia es ¿quién? Cristo. Romanos 5, del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley, Dios diseñó la ley para construir un caso o cargo en contra de los muchos de Adán, como lo enseñamos en Romanos 1 hasta el 3. Los muchos de Adán, su raza caída, y para condenarlos a muerte. ¿Para dejarlos qué? Para dejar a todo el mundo bajo el juicio y cerrada la boca, para que todos vean en la gracia de Jesucristo la única opción de salvación. Romanos 2:13, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 2:13. Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dios siempre ha buscado claramente definir el pecado a la raza adánica.
y todos hemos infringido la ley. Romanos 5:20a nos dice claramente, entonces, así. Dice allí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios dio la ley para abrir a todo ojo a la continua presencia del pecado de la humanidad, para que nos demos cuenta de la pecaminosidad de nuestro pecado. Luego siempre hemos de utilizar la ley para la evangelización, para que el hombre vea que no puede por las obras de la ley ser salvo, porque requiere perfección. El único que fue perfecto y puede hacer una obra perfecta de muerte del nacimiento hasta muerte fue Jesucristo el Señor. Romanos 3, del 19 al 20. El pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero no era reconocido fácilmente. Romanos 7:7, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y por medio de la ley el conocimiento del pecado, como lo leímos también en Romanos 3, del 19 al 20. Romanos 5, 20b, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, amén. El pecado abundó como resultado del arribo de la ley. Pero Romanos 5, 21a nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. El pecado reinó para muerte, ganando control y dando muerte a toda la humanidad. Romanos 5, del 20 al 21, entonces nos dice que la gracia, esta gracia es para la raza de Cristo, diseñada para traer verdadera vida a sus muchos. Con la llegada de la ley y la condena que trajo, la gracia se convirtió en la única solución. El mismo Moisés anunciaba, he aquí os levantaré, Jehová Dios os levantará profeta de entre vosotros. Señalaba la ley aún a Jesucristo. Romanos 5, 20b, la gracia sobreabunda donde quiera que el pecado abunde. Y como lo dije, si el pecado son como las montañas más altas del mundo, la gracia es como el diluvio universal que dejó a todas las montañas metros bajo agua. Romanos 5, 21a nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ahora que Cristo ha venido y cumplido su obra en la cruz, la gracia y la vida reinan donde la ley y la muerte una vez dominaban. ¿Sí? Él derrotó a nuestro postrer enemigo, que es la muerte. ¡Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¡Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo se levantó entre los muertos, amén. Derrotó la maldición de la muerte y el pecado. Romanos 5, 21b nos dice la palabra de Dios, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La gracia de Dios trae una vida justa y no necesita temer que la gracia hará que la gente peque, ¿cierto? Es más, la gracia hace que la gente se separe de la impiedad de este mundo. Mira, vamos a leer Tito 2, del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13. ¿Usted sabía que la verdadera santificación se obtiene por la gracia y no por las obras? Tito 2, del 11 al 13, acabando con el legalismo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esa es justificación, enseñándonos, también el griego puede ser disciplinándonos, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Eso es qué? Santificación, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es glorificación. Los 3 tiempos de la salvación ahí, amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que nos santifica, hermano? La gracia de Dios, no la ley ni el legalismo, como muchas veces nosotros los hacíamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí terminamos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, porque ahora nos podemos identificar en Cristo Jesús. Ayúdanos como creyentes, Señor, a transformar nuestra mentalidad y a identificarnos como tú nos ves, Señor, porque ya tú nos has justificado por medio de la fe en Jesucristo. Tu muerte y resurrección nos ha garantizado nuestra santificación y nuestra futura glorificación. Ayúdanos a renovar nuestra mente para que así podamos tener poder sobre el dominio del pecado, Señor. Del pecado de nuestra carne, de los deseos pecaminosos de nuestra carne, de las tentaciones del mundo, Señor, y del dominio de Satanás. Nosotros ya pertenecemos al dominio de Cristo.
Nuestra mente, tenemos la mente de Cristo, pero debemos de ser transformados de día en día para poder reflejar dicha transformación de una manera práctica. Padre, ayúdanos mañana a poder entender la posición que tenemos en Cristo en nuestra santificación, para que podamos como creyentes vivir por la gracia, por medio de la fe en el Evangelio, Señor, una vida que te agrada a ti, porque es la gracia de Dios la que nos enseña a vivir una vida piadosa. Gracias, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.